Bueno, muy buenos días. Es un gusto acompañarlos virtualmente en estas segundas jornadas organizadas por el CONICET, la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Elmira May, soy especialista del programa para educación de la oficina de la UNESCO en Montevideo. Y bueno, voy a empezar por compartir con ustedes una presentación con el objetivo de conversar hoy, bueno, conversar un poco de ida y no de ida y vuelta con ustedes eh, sobre cómo hacemos desde la UNESCO, cómo vemos desde la UNESCO y en particular desde el sector de educación este vínculo entre la educación y la tecnología, ¿no? Que toma como distintas dimensiones. Y para eso, bueno, voy a conversar, espero que lo puedan ver bien, sobre lo que nosotros llamamos ciudadanía digital o ciudadanos digitales. La titulé o como primer título hablábamos de ciudadanos globales en un mundo digital, ¿no? Como para después pasar este concepto de la ciudadanía global, ciudadanía digital, perdón. Entonces, bueno, a modo introductorio, comenzar hablando de por qué, de qué retos se enfrenta la educación de hoy en términos globales, no en términos puntuales, ni hablando ni términos nacionales ni provinciales. Hay como algunas cuestiones muy macro que la UNESCO destaca y que tienen que ver, y que todos reconocemos también, tienen que ver con un crecimiento económico que de alguna manera nos lleva a hábitos de consumo que favorecen la degradación ambiental, hay la generación de hábitos de consumo que, que, que atentan de alguna manera contra la sostenibilidad ambiental. Tenemos una pobreza en aumento, donde la característica es una enorme desigualdad, de exclusión, vulnerabilidad, sobre todo de algunos sectores de la sociedad. Y después esta cuestión de un mundo cada vez más interconectado. Y es muy difícil pararse en un lugar donde no nos sentimos parte de cosas y cuestiones que están ocurriendo quizás a muchísimos kilómetros de distancia, ¿no? Con una persistencia y un aumento incluso en los conflictos armados. Y bueno, una enorme falta de tolerancia por el que opina distinto, por el que no piensa como yo. Creo que todos nos podemos sentir de alguna manera tocados por estas cuestiones que estoy mencionando. A esto les comparto un panorama de cuál es la situación de la educación hoy. Muchísimos, por supuesto, muchísimos adultos fuera del sistema, que están obviamente fuera del sistema educativo por su condición de adultos, que no saben ni leer ni escribir, que son analfabetos. Un déficit global de docentes, esto quedó evidenciado en un informe que preparó la UNESCO y que presentó este año, el déficit de docentes que son esos docentes que necesitamos para alcanzar las metas planteadas, y ahora vamos a hablar un poquito de la Agenda de Desarrollo Sostenible. La cantidad de niños, los millones de niños y de jóvenes que no están escolarizados en el mundo. Nosotros estamos en una región y en países en los que nos sentimos muy orgullosos de decir que prácticamente hemos logrado universalizar la educación primaria, donde casi todos los niños están alfabetizados o escolarizados. No es así en el resto del mundo. Hay una brecha digamos, en esto de completar las trayectorias educativas a favor de los varones, de los jóvenes varones, a pesar de que las tasas en las que se completan esta trayectoria educativa, esta educación obligatoria, son alarmantemente bajas, y esto persiste también en nuestros países. Una cantidad de niños, que yo hablaba recién de conflictos y de conflictos armados, pueden ser zonas de desastre también, pero bueno, 35% de estos niños que yo mencionaba no están escolarizados. De estos millones de niños están justamente en zonas donde hay conflictos o crisis causadas por desastres. Entonces, y bueno, y para culminar todo esto, existe un enorme déficit de financiamiento para lograr esta educación
a la que apuntamos. ¿Y cuál es esta educación a la que apuntamos, que esto les estoy mencionando? La que marca hoy para Naciones Unidas y para los 193 países que adhirieron la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahí los pueden ver, estos 17 objetivos que deberíamos estar cumpliendo para 2030, que ya se ha acordado, no nosotros, los países han acordado, no se van a cumplir. Muchos de ellos están más cerca, y muchos países están más cerca de algunos y otros están muy lejos aún. En educación en general estamos lejos de llegar a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla de educación de calidad. Y cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de una educación equitativa e inclusiva para todos y para todas a lo largo de toda la vida. Esto ha hecho que los países ya hayan acordado extender los plazos en un nuevo compromiso, extender los plazos para cumplir, acelerar el cumplimiento de esta agenda. Y en particular, al hablar de ciudadanos globales y de ciudadanos digitales, que ahora vamos a ver cómo se van combinando, tenemos una meta específica que es la meta 4.7 de ciudadanía, la meta, como decimos nosotros, de ciudadanía global, y que dice asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante una educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial, valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo. Estas cuestiones de las que hablábamos al principio, ¿no? Como estas grandes amenazas globales que se suman a los desafíos nacionales y jurisdiccionales que tenemos a veces en nuestros países, y que nos llevan a pensar en otras cuestiones que tienen que ser parte de esta educación de calidad, que son fundamentales para esta educación de calidad. Bueno, ahí ven el famoso dibujo de cuáles son esas metas, que probablemente muchos de ustedes ya a estas alturas conozcan bastante bien. No voy a centrarme en eso. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, creo que es bueno recalcar que el desarrollo sostenible no es desarrollo sostenible solamente mirado desde un punto de vista de un ambiente sano, sino esta cuestión del ser humano al centro, donde nos tenemos que forjar un destino para nosotros y para quienes nos rodean, en un ambiente sano, sí, por supuesto, pero también en condiciones que nos permitan desarrollarnos económicamente para tener una vida digna, ¿no? Y les agrego a esto esta cuestión de no dejar a nadie atrás, en la que enfatiza la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y bueno, y habla de algunas cuestiones como los valores universales, que es esto que tiene que promover la educación para el desarrollo sostenible, igualdad de derechos, justicia, diversidad cultural, solidaridad internacional, y a las habilidades que llevan a un crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica. Qué lejos que estamos de todo eso, y bueno, después nos vamos a ir acercando a cómo vinculamos esto con la tecnología y la educación con tecnología o a través de la tecnología, y la tecnología que impacta en la educación, ¿verdad? Bueno, ahí simplemente a recordar esta cuestión de la ciudadanía mundial, y enfatizo mucho en esto porque nosotros desde la oficina de la UNESCO Montevideo, yo hablaba al principio de ciudadanos globales para un mundo digital. Hemos logrado enmarcar lo que es la ciudadanía digital, este concepto de ser ciudadanos en los entornos digitales, como parte de una ciudadanía global. Entendemos que hoy un ciudadano ejerce su ciudadanía no solamente en los entornos en los que vive, en los que tiene presencia, digamos, sino que cada vez más somos ciudadanos en los entornos digitales también. Es cada vez más difícil, como digo yo, poder separar qué tipo de ciudadanos o dónde estamos ejerciendo esta ciudadanía, ¿no? Y yo creo que el entorno digital nos desafía mucho en esto de entender que no podemos ser un ciudadano distinto en un entorno digital y en el día a día presencial, ¿no? Que todos estos conceptos de ciudadanía aplican a un ser íntegro, ¿no? Que tiene que se mueve por esos espacios.
Bueno, estas cosas que son propias de la educación y de la educación que promueve la UNESCO, ¿no? Y recordar también este rol que tenemos como protagonistas de la sociedad, lo que está pasando hoy y cómo la UNESCO, que les recuerdo también, la UNESCO cumple 80 años este año, y la UNESCO se crea en respuesta o en reacción, no en respuesta, en reacción a lo ocurrido en las guerras mundiales, luego de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta al mundo en el que se vivía y buscando promover la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura. Ese era el objetivo. El desafío es permanente porque no hemos logrado, no es responsabilidad nuestra, pero no hemos logrado aún como humanidad entender algunos conceptos que son muy básicos, ¿no? El respeto por los derechos humanos, eh, el no dejar a nadie atrás, el valorar la cantidad de seres humanos que aún viven en la pobreza, sobre todo esas poblaciones que son más vulnerables, y que todos tenemos esa capacidad y esa posibilidad de ser activos en esto de lograr un mundo más pacífico, más igualitario, y bueno, cómo juegan esto, los vuelvo a llevar a los entornos digitales, cómo juegan en esto los entornos digitales y la tecnología. Perdón que se me salió la presentación. Bueno, la educación en ciudadanía mundial, estas cuestiones que les hablaba, ¿no? Desde el individuo aislado, esta cuestión de identidad colectiva, el comprensión de los problemas mundiales, el poder entender de forma crítica, y creo que también eso vale mucho la pena resaltarlo cuando hablamos de entornos digitales, sobre todo el análisis crítico, creativo y sistemático de la realidad. También hay cuestiones más vinculadas a lo no cognitivo, digamos a lo conductual, cómo desarrollamos esas habilidades sociales que facilitan vivir con otros y cómo entre todos podemos encontrar desde lo local soluciones a los problemas globales y cómo podemos identificar y decodificar algunas soluciones que podemos aplicar desde lo global a lo local. Esto que les decía, las 3 dimensiones de la ciudadanía mundial, lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. El enfoque que tiene la UNESCO en ciudadanía mundial, sobre todo acá el énfasis está, porque se vuelve a repetir mucho de las cuestiones que hablamos, en esta cuestión de una educación que sea transformadora. Una educación que sea actualizada, pero sobre todo transformadora. Yo siempre digo, si ustedes miran atrás mío, tengo un banner que dice la educación transforma vidas, y de eso se trata todo lo que hacemos en educación, pero no dejar de pensar en esta educación que transforma, no solamente a través de los aprendizajes de cada individuo, sino en esta cuestión donde podemos sentirnos parte de la solución a los grandes desafíos globales. Bueno, esto quizás como voy hablando ya es más de lo mismo, ¿no? Esta cuestión, ¿qué ciudadanos queremos para el siglo XXI? Ciudadanos claramente, ciudadanos del mundo, ciudadanos que sean responsables con el ambiente en esta cuestión del desarrollo sostenible que yo les comentaba, pero también ciudadanos que también se los comentaba en el trabajo, ¿no? Poder tener acceso a trabajos que no solamente nos satisfagan, digamos, desde el punto de vista personal, pero que también nos permitan desarrollarnos como sociedades en ambientes que sean dignos. Que ciudadanos acá, las competencias del futuro, y acá nos vamos acercando al tema de lo digital, queremos estas cuestiones basadas mucho más en lo socioemocional, la tolerancia, la empatía, cada vez uno escucha y lee más, que eso es lo que demanda hoy mucho más que la formación netamente académica. Y acá los desafío un poco a ustedes que probablemente quienes me están escuchando están inmersos en este mundo académico de una manera u otra. Bueno, que no nos podemos perder en este concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, donde el futuro va demandando otras habilidades, otras competencias que tenemos que estar aprendiendo en forma permanente, ¿no? La inteligencia social, el pensamiento crítico, y vuelvo una y otra vez al pensamiento crítico e innovador, a esta cuestión de
lo interdisciplinario, que siempre digo, los problemas y los desafíos del mundo no vienen en forma de asignaturas, entonces también tenemos que aprender a pensar de esta forma más compleja, ¿no? De cómo no respondemos solamente desde un sector, desde un lugar del conocimiento que tenemos, sino que lo hacemos con otros, ¿no? Y también, de nuevo, este creo que es un gran desafío para la universidad, para el mundo académico. Y sobre todo esta cuestión de la alfabetización digital, ¿no? De a poco vamos entrando en eso. Bueno, esto no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí decir que para la UNESCO, uno de los grandes desafíos del mundo actual viene de la mano de la tecnología como desafío en sí mismo, como objeto que nos hace repensar esta educación con sentido, transformadora, pero que también viene a desafiarnos en el hacer, ¿no? O sea, como oportunidad, como objeto y como desafío, ¿no? Cómo nos enfrentamos a algo que está conviviendo con nosotros y que todavía no terminamos de entender demasiado. Y bueno, acá aparece sobre todo, que me parece importantísimo, no perder nunca frente a esta cuestión de la irrupción de la tecnología, con esta idea de que el aprendizaje y la educación, el aprendizaje ocurre cuando hay un docente y un alumno que interactúan y trabajan juntos, ¿no? Esta cuestión de que se construye por lo menos de a dos. Bueno, acá un poco contando esto que yo les decía de la ciudadanía digital, esto que entendemos como ciudadanía digital, va tomando distintos nombres para la UNESCO, lo hemos definido como ciudadanía digital. Y bueno, la cara a luz, digamos, de esto es claramente tenemos que aprovechar lo que la tecnología nos brinda, y en eso hemos venido, creo que trabajando, sobre todo en todos nuestros países en los últimos 20 años, por decir algo, en esto de cómo incorporamos la educación como parte de la innovación educativa, ¿no? No confundir que tecnología no es innovación educativa, la innovación se construye y la tecnología puede ser innovadora o no. Esta cuestión de cómo fomentamos el uso luz, como decía yo, ¿no? Porque a veces nos lleva a pensar que son todos usos sombra, pero también esta cuestión de que no podemos dejarlo fuera, ¿no? Como tantas otras innovaciones, tecnologías que han aparecido a lo largo de la vida, empezamos con la incorporación de dispositivos, luego esta cuestión más universal de la conectividad, y hoy lo que vamos a dejar para el final, que es esta otra cuestión que es la inteligencia artificial, ¿no? Cómo son todas esas, como digo yo, esas oleadas en las que fuimos incorporándonos o incorporando la tecnología a nuestra vida cotidiana, pero también a la educación, diciendo fue mucho más rápido lo que vino la ola que lo que nosotros reaccionamos, porque hay discusiones que no estaban saldadas cuando empezamos a recibir otras oleadas que venían atrás. El sentido de la tecnología en la educación, valga la redundancia, tiene sentido siempre que esto tenga un impacto en los aprendizajes, que queremos algo que nos enseñe, que nos ayude a aprender más y mejor. Eso por un lado. También es cierto que hay otra cantidad de habilidades que vienen con este concepto de la ciudadanía que de alguna manera nos dicen o nos llevan a pensar en que los entornos digitales nos dan una oportunidad para la inclusión. Hoy, quienes no sepan manejar tecnología y que no tengan esas habilidades fundamentales. El otro día en una reunión alguien decía habilidades que son humanas, ¿no? De usar la tecnología con conciencia, quedan excluidos. O sea que hoy la tecnología puede ser un factor de exclusión adicional. Y eso a la larga lleva a estas cuestiones que yo decía al principio de, recordemos, de no dejar a nadie atrás.
Bueno, esto es lo que les comentaba de por qué el concepto de ciudadanía digital, que cada vez más, y nos pasan los ejercicios que hacemos en forma cotidiana acá en la UNESCO, nos cuesta separarla de la ciudadanía, del ejercicio de lo que somos como ciudadanos. Entonces, hacemos énfasis en esto porque quizás para muchos todavía esto no es algo de todos los días, pero es verdad que es muy difícil decir dónde ponemos la línea del ejercicio de la ciudadanía como la conocíamos y la ciudadanía ejercida en los entornos digitales, como nos gusta decir desde la UNESCO. Este es como una cuestión en la que nos gusta mucho hacer énfasis desde la UNESCO porque hay un preconcepto y a la larga esto tiene un impacto en cómo usamos la tecnología y sobre todo cómo educamos con tecnología, que es esto de los nativos digitales. Esto fue algo, un concepto que tuvo como mucho, eh, estuvo muy en auge, pero lo que nosotros hacemos, en lo que nos gusta hacer mucho énfasis es no hay nativos digitales. Que uno diga que un niño es capaz de hacer así con el dedo, eso, así con el dedo, y como dicen algunos padres, ay, pero mi hijo agarra un celular y sabe perfecto cómo buscar, cómo cerrar. Eso no es saber usar la tecnología. Eso es intuitivo y sobre todo porque quienes desarrollan los dispositivos estudian este tipo de cuestiones y saben, de hecho uno sabe que hay dispositivos que son mucho más intuitivos que otros. El uso de la tecnología y el sentirnos ciudadanos empoderados para usar la tecnología con conciencia, como decía yo, con espíritu crítico, con responsabilidad, tiene que ver con habilidades que se aprenden. Entonces, a veces los padres dicen, ah, mis hijos saben más que yo de tecnología. No. O de ciudadanía, saben mejor cómo usar los entornos digitales y la tecnología. No, los docentes, mis alumnos, ¿qué les voy a enseñar yo si mis alumnos son nativos digitales? Nada de esto es cierto. Las habilidades para el uso de la tecnología y sobre todo estas habilidades blandas, humanas, fundamentales, diría yo, que necesitamos para hacer un uso crítico, responsable y participativo y seguro de los entornos digitales se aprenden. ¿Dónde se aprenden? Esa es la discusión que hoy estamos dando como sociedad todavía. Yo les nombré así con los dedos los usos y acá se los pongo como más ordenados. Nosotros entendemos como ciudadano digital al que puede hacer un uso seguro, crítico y reflexivo y creativo y participativo de los contextos digitales, entendiendo las implicancias de cada uno. Y están puestos de forma tal que creo que ese es el orden, ¿no? Primero seguro, entender cómo funciona el entorno digital y qué dejamos cada vez que estamos navegando el ciberespacio, como dicen algunos, ser muy reflexivos y críticos y analíticos con lo que vemos, y esto aplica a los entornos digitales, y lo voy a hacer como... Y de nuevo aplica la inteligencia artificial, porque a veces uno se siente como que está esclavo de algo y hay esperanzas. Y por supuesto el uso creativo, participativo, esta cuestión del ejercicio de la ciudadanía para hacer respetar nuestros derechos, para promover causas, para crear contenidos que de alguna manera contribuyan, educativos, contenidos que contribuyan a dar a conocer lo que hacemos, lo que sabemos, porque eso no está mal. Entonces, pero tenemos que entender cómo funcionan estos entornos para hacerlo de la mejor manera. Bueno, claramente decimos, la educación en ciudadanía digital es fundamental para la democracia del siglo XXI. Democracia que sabemos, y eso creo que todos estamos de acuerdo, se ve cada vez más amenazada también gracias a la participación de la propia tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Esto que yo decía, conocer los principios que rigen, saber cómo funciona. Y esto también, de nuevo, los entornos digitales, los algoritmos que gobiernan, cómo funciona la inteligencia artificial, porque todavía hay un enorme desconocimiento de cómo se genera, cómo opera, a partir de qué. Entonces, es fundamental conocer y, acto seguido, analizar y evaluar críticamente lo que circula. Entender que no hay nada neutro, que nada de lo que pasa en Internet es neutral,
entender cómo funcionan las redes sociales. Yo creo que estas son discusiones que escuchamos a diario, ¿no? Y cómo las regulamos y lo que vemos y si es verdadero, si no es verdadero, si las deberíamos habilitar, si no las deberíamos... Bueno, estos principios que les estamos compartiendo acá nos parecen desde la UNESCO que son los fundamentales para cualquier ciudadano digital y que, para cualquier ciudadano entonces, pero que tienen que ver con saber todo esto antes de entrar en esas discusiones, ¿no? Bueno, yo decía, el uso de Internet para generar contenidos y, por supuesto, algo que hoy existe, demanda saber pensamiento computacional y programación. Eso quizás es lo que nuestros sistemas educativos hoy han promovido más, pero no es suficiente. Bueno, ¿para qué? Para entender, para apropiarse y para desarrollar. Yo decía, bueno, vamos a ir caminando hacia esta cuestión de la inteligencia artificial, que hoy es quizás el tema, como digo yo, el tema más atractivo para todos, atractivo atractivo en el sentido de la atención que genera, ¿verdad? El otro día también, hablando de una reunión, yo decía, piensen para atrás, hace muy poco tiempo nos sorprendíamos de la aparición masiva en la educación de, con nombre y apellido, ChatGPT o ChatGPT. ¿Por qué? Porque fue como la primer herramienta de inteligencia artificial generativa que vino a desafiar a la educación y sobre todo la educación universitaria, ¿verdad? Donde empezamos eh, a pensar algo que, como digo yo, ya veníamos pensando hace rato, y era, ¿cómo hacemos para seguir evaluando como veníamos evaluando si ahora tenemos una herramienta que es capaz de hacer por nosotros o por nuestros estudiantes lo que nosotros hacíamos o los que les pedíamos hacer, ¿no? Entonces fue como un cimbronazo enorme para el sistema educativo, sobre todo para el sistema terciario universitario, que fueron los primeros estudiantes que empezaron a utilizar esto. Y pasaron pocos meses y esa discusión evolucionó hacia otra cantidad de modelos de inteligencia artificial generativa, que hoy los tenemos todos. De hecho, yo tengo acá en mi escritorio a Copilot, que es parte de un paquete que como organización utilizamos. Todos creo que tenemos hoy nuestro favorito en esto de una ayuda a tareas, que nos ayuda a resumir, que nos ayuda a ordenar información, que nos ayuda a buscar información, que a otros, los que ya están más evolucionados, les ayuda a generar presentaciones, a generar imágenes, a generar una cantidad de cuestiones que antes eran como muy demandantes de tiempo. Entonces, qué rápido que hicimos como esa evolución de la primer sorpresa y del primer cimbronazo a esto está acá, esto se va a quedar, quizás tenemos que empezar a pensar qué tenemos que cambiar, ¿no? O cómo nos adaptamos. Entonces, esto es la rapidez de la transformación digital, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que mirar? Porque claramente para las instituciones educativas es una cosa, para los docentes es otra, para los estudiantes es otra y para la UNESCO es otra también. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, lo tenemos que incorporar, lo estamos incorporando a ritmos que quizás no son los mejores o no son los más rápidos. Bueno, yo hablaba de innovación, nos ayuda a innovar, no nos obliga, pero de alguna manera nos condiciona, ¿verdad? Esta cuestión de la evaluación, una de las más, quizás la primera en la que pensamos. El objetivo siempre, de nuevo, debería ser mejorar la calidad de la educación. Nos abre otra cantidad de oportunidades, esta cuestión del aprendizaje personalizado, donde los docentes pueden contar con una cantidad de herramientas que los ayudan a centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, la cantidad de herramientas, las posibilidades de formación que esto tiene para los docentes. De nuevo, no es lo único. Sabemos que hay otra cantidad de cuestiones vinculadas a la labor docente que aún están no en la era tecnológica. Y, bueno, las competencias digitales, pero yo de vuelta vuelvo a hacer el énfasis en qué le compete a la UNESCO. Mirar por el uso ético y responsable de las tecnologías y en este caso si hablamos de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial.
Bueno, ahí hay algunas de las posibilidades, ¿no? que se nos viene a la mente cuando hablamos de la incorporación de la tecnología en la educación y qué oportunidades se nos crean. Ahí lo poníamos. Ojalá agregaría la automatización de las tareas administrativas, las tutorías, la inclusión, aunque pensemos de nuevo que esto puede ser un factor de exclusión si no prestamos atención a cómo lo usamos y con quién y para quién. Estos son los desafíos que la UNESCO no quiere dejar de mirar, que son los éticos y sociales, ¿verdad? Sabemos que los algoritmos pueden generar sesgos, sesgos de género, sesgos de clase, un montón eso lo sabemos y creo que fue harto hablado cuando empezó el auge de la inteligencia artificial generativa masiva. Entonces decía, no, porque si uno le pregunta, o sea, la inteligencia artificial tiene cara de hombre y responde como hombre de clase favorecida. ¿Por qué? Porque, bueno, porque de nuevo vamos para atrás, uno tiene que saber cómo se genera, ¿no? El otro día les contaba acá cuando venían, me encantaba contar anécdotas de la cotidianeidad, pero hablaba con un sobrino que estudia ingeniería, primer año de facultad de ingeniería acá en Uruguay, y increíblemente él no tenía idea probablemente le han explicado cómo se genera, pero decía, bueno, lo que te va a contestar una herramienta de inteligencia artificial generativa va a depender mucho, obviamente, de los prompts, eso ya lo sabemos, donde uno se para preguntar, que es un arte que no domino, porque también tengo que decir, pero no es lo mismo los resultados que uno va a tener dependiendo de lo que pregunte en español, que en castellano, que en inglés, que en otra lengua, porque depende mucho de la información que tiene para analizar. Entonces, es importante, sí, claro que es importante. Bueno, ni que hablar de cuestiones que para la UNESCO son importantes, como la diversidad cultural, o sea, cuando hablamos de cuestiones que son muy sensibles para la UNESCO, como población indígena y otras poblaciones vulnerables o minoritarias, también es importante saber que la inteligencia artificial, por cómo está generada, puede caer en errores enormes, ¿no? Por la cantidad o la falta de información que maneja sobre algunos temas. Eso sería aparte, pero bueno, claramente después los riesgos de privacidad, que es lo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa información que uno le da a la inteligencia artificial cuando la está utilizando, ¿no? Las dependencias que nos genera el uso de estas herramientas tecnológicas también. Y hay una enorme, esto es claramente de lo que yo les venía diciendo anteriormente, hay hoy una disparidad enorme en el mundo en cuanto al acceso de las herramientas, en cuanto a lo que se genera a partir de la herramienta. Entonces, es importante que organizaciones como las Naciones Unidas y en particular como la UNESCO mire con mucho detalle y cuando yo digo la UNESCO no digo yo, digo los países que son nuestros Estados miembros, miren esos principios que para nosotros son de ética. Contarles que la UNESCO, antes de la irrupción de ChatGPT, les estoy hablando quizás de 2022, 2023, o antes, o 21, los países de la UNESCO firmaron una recomendación, firmaron y confirmaron, reafirmaron una recomendación para el uso ético de la inteligencia artificial, que la pueden bajar de cualquier documento, pero habla dentro de cada uno de los sectores que utilizan cuáles son esos aspectos éticos que deberíamos mirar. Acá son algunos de los instrumentos que desde la UNESCO se están elaborando, se están desarrollando. Claramente, como les digo, uno va todo lo más rápido que puede. Siempre la tecnología, el desarrollo tecnológico muchas veces nos pasa por arriba. Sí que ya en 2019 se acordó lo que es el consenso de Beijing, que habla de la incorporación de la inteligencia artificial en la educación de manera ética, inclusiva, eficaz, de la tecnología en general.
También son documentos a los que fácilmente pueden acceder desde la web, desde la página web de la UNESCO. Bueno, se elaboró una guía para formuladores de políticas educativas y después hay unos marcos de competencias eh, para docentes. Después hay otro marco de competencias que está desarrollado, que es para los estudiantes. Los currículums de inteligencia artificial. Bueno, hay una gran plataforma, por supuesto la discusión en foros. La UNESCO está en forma permanente convocando a los países para que cuenten, compartan, para informar también sobre los últimos desarrollos relativos a la inteligencia artificial en la educación. Todos esos recursos que se generan, estos documentos, publicaciones, etcétera, que son muchos ya están disponibles para que cualquiera de ustedes pueda acceder. Y como les decía, siempre esto de la promoción de la equidad y la inclusión, ¿no? Siempre mirar para atrás para ir mirando que esas brechas, yo decía, el acceso a la tecnología, las habilidades fundamentales o las habilidades humanas que creemos que son las mismas de antes de la inteligencia artificial y de después. Por eso yo les hacía tanto énfasis en esto del el entender, pero después esta cuestión del pensamiento crítico, analítico. Bueno, apoyo técnico, por supuesto, financiero, dentro de las posibilidades que tiene la UNESCO. Y acá más quizás vinculado a lo que nos convoca o a los que los convoca hoy, cuál es el rol de la academia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Hace muy poco los colegas de IESALC, del Instituto de Educación Superior de la UNESCO, sacaron un documento de investigación que les recomiendo también bajarlo, porque creo que está disponible ya en línea. Bueno, la formación, claramente, eso lo hablamos y sigue en estas cuestiones las competencias que antes llamábamos para el futuro, que me parece muy gracioso porque el futuro ya nos pasó por arriba. Bueno, la investigación sobre todo sobre lo que ocurre en nuestra región, esta cuestión que decíamos, los sesgos que se generan por estas inequidades en los recursos que hay para desarrollo de la inteligencia artificial entre países. Bueno, por supuesto, apoyar el diseño de currículos, ¿no? Desde la universidad para los niveles de la educación obligatoria y más allá también. Promover esta reflexión sobre la ética de la inteligencia, los usos éticos de la inteligencia artificial, la colaboración con los desarrolladores de la tecnología, la formación docente, que decíamos hoy, bueno, sí, hay muchísimo sin duda que hay muchísimo para los roles docentes. Eh, ayudémoslos a ustedes, que muchos serán docentes, a eh, saber cuáles son esas mejores herramientas, ¿no? Porque son áreas donde no es tan fácil ayudar a desarrollar formaciones que sean pertinentes, que sean efectivas, ¿no? Hay una multiplicidad de información hoy sobre inteligencia artificial y una acumulación inmensa de recursos que van apareciendo y creo que es de orden tratar de saber de qué estamos hablando, qué es bueno, cómo hacerlo y también pensar en qué necesitan realmente nuestros docentes hoy para afrontar o cuál es el punto de partida. Contarles que de la UNESCO, pero esto es más anecdótico porque todavía no está pronto, estamos desarrollando un curso básico de inteligencia artificial para la educación. Básico en el sentido que lo que es un curso que busca hacer énfasis en todas estas cuestiones que yo les vine hablando de estas habilidades, como para tener una comprensión básica. Después, por supuesto, que eso puede ir escalando y empezar a hablar de las herramientas en sí mismas, pero cuáles son esas competencias básicas que tenemos que saber para entender y apropiarnos, ¿no? Creo que esa es quizás, que estaba por ahí en alguna diapositiva, la palabra clave, ¿no? Apropiarnos y que la tecnología no se apropie de nosotros, ¿no? Estar nosotros en control de lo que hacemos, de lo que consumimos, de lo que se genera. Bueno, el uso crítico y por supuesto la academia en apoyo al desarrollo de políticas públicas para el uso de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial en la educación. Bueno, esto ya como reflexión final.
no lo digo yo, esto lo dice la UNESCO, invita a la comunidad académica a comprometerse, y de nuevo hago mucho como hincapié en esto de una comunidad académica nuestra, ¿no? De nuestra región, de nuestros países, que pueda hacerse cargo de eh, liderar este proceso, ¿no? Y claramente siempre vamos a tener mucho que aprender de otros, pero hay particularidades de nuestra región y de nuestros países que nos hacen únicos. Eh, Nuestra región es única, entonces es importante que tengamos una academia que asuma ese rol, ¿no? De forma responsable, de forma eh, comprometida, y que ayude a generar una tecnología que haga sentido, que haga perdón por el trabalenguas, una tecnología que haga sentido para aprendizajes pertinentes y una educación de calidad, y para no dejar a nadie atrás. Con todos esos desafíos, eh, los dejo en estas jornadas, esperando que esta invitación a pensarnos ciudadanos, eh, ciudadanos comprometidos, y cada uno con un rol en un mundo que nos desafía, en un mundo que a veces sentimos que nos arrastra, ¿no? Entendiendo que, como digo yo, uno no va a cerrar los ojos y la tecnología y todas estas cuestiones que a veces nos abruman y nos asustan van a desaparecer. Entonces, no, hagámonos cargo y ocupémonos de que esto sea, como dijimos al principio, y como yo les contaba, que es el cometido, la misión de la UNESCO, lograr un mundo más pacífico, más justo, más solidario y más equitativo a partir de la educación. Muchísimas gracias por la atención, y bueno, ahí tienen mis coordenadas para que puedan ubicarme. Gracias, hasta luego.